La República de Haití atraviesa una terrible crisis que es económica, social, política, institucional, que se puede resumir sencillamente en que el Estado ha colapsado. Las bandas de delincuentes han tomado el control de las calles. Ustedes han visto la situación de que bloquean los suministros de combustible, los suministros de alimentos, secuestran personas tanto nacionales como extranjeros e incluso hacen un llamado para que haya un levantamiento para derrocar el gobierno. Es decir, que las bandas encabezadas por una persona que tiene como nombre Barbecue, o le llaman así Barbecue, pues obviamente que significa esta situación un peligro para la República Dominicana. ¿Qué es Haití para nuestro país? Bueno, en primer lugar, estamos en una misma isla. Eso significa que hay un movimiento migratorio importante. Ustedes solamente tienen que ver en las calles de las principales ciudades, incluso en los campos, y usted se va a dar cuenta de la presencia haitiana tan significativa que hay en diversos sectores productivos. Usted lo ve en construcción, lo ve en el sector agropecuario, lo ve en el sector servicios, lo ve en el sector turismo, y así usted puede ir encontrando la presencia haitiana en diversas actividades productivas. Una presencia que gran parte es ilegal, no tiene documentos, no tiene solamente documentos acá en la República Dominicana, sino también documentos haitianos, no tienen tampoco. Porque su estado, como ya señalé, es un estado totalmente fallido, un estado que ha colapsado, pues no le emite ese tipo de documentación. Y la frontera, hay que señalarlo, ha sido muy porosa. La frontera es muy porosa, es fácil cruzar la frontera. Hay algunos que vienen y van continuamente. Hay otros que vienen, se quedan, duran un tiempo y luego se van. Otros llegan, se quedan, hacen familia y se quedan con un estatus migratorio ilegal por muchos años. Esa es la situación en cuanto a la migración. ¿Impacto que eso tiene? Claro, tiene un impacto económico importante. Nosotros hemos estudiado, y usted simplemente puede entrar en internet, o entra en internet y escribe Jaime Ariste Escudero, inmigración haitiana, y le van a salir varios estudios que se han publicado en libros acá y en el extranjero con relación a ese tema. Ustedes pueden entrar, pueden buscar, y ahí se va a dar cuenta del impacto que tiene la inmigración haitiana sobre el mercado laboral dominicano. La presencia haitiana, cuando entra en una actividad donde hay dominicanos con el mismo capital humano, es decir, con el mismo nivel de escolaridad y experiencia, usted observa que hay una presión hacia la baja del salario promedio de esa actividad. Y eso se verificó en diversas actividades productivas, en diversos sectores. Y esto obviamente que hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, otro elemento importante es la dinámica de cómo se va insertando y cómo va moviéndose a lo largo de diversas actividades productivas los haitianos. Por ejemplo, cuando llega un haitiano que no domina el idioma, que no tiene documentación, pues entra en actividades que emplean una mano de obra informal fácilmente, como es el caso de la agricultura, como es el caso del sector construcción. Ahí, por lo general, se necesita una persona que trabaje, que sepa hacer la actividad que se le va a poner a hacer, pero no necesita ni documentación, no necesita tampoco dominar el idioma porque le ponen un capataz que ya es haitiano, así que no hay ningún tipo de problema, se inserta fácilmente. Pero luego que aprende el idioma, luego que tiene ya un documento legal, puede pasar ya sea a trabajar en el turismo, o ya sea en servicios, o ya sea trabajar en otras actividades que ya les requiera, por ejemplo, dominar el idioma o tener documentación legal. Entonces ahí usted ve cómo se va moviendo el haitiano en diferentes actividades productivas, es decir, que ya no se queda únicamente trabajando en el sector agrícola, cortando caña o recogiendo café o recogiendo tabaco, no, ya se puede mover a otras actividades porque ya domina el idioma. Para usted ver, y usted lo puede ver fácilmente en las calles, aquí en Santo Domingo, si usted se mueve en las calles, se va a dar cuenta cómo la mano de obra haitiana está sustituyendo al vendedor informal dominicano que usted lo veía en las esquinas, ya es un haitiano. Usted ve el frutero que ya es un haitiano. Es decir, ya usted observa cómo hay un desplazamiento de esa mano de obra. Una mano de obra que, vuelvo y señalo, al llegar deprime el salario. Eso está demostrado. Y aumenta el retorno del capital. Es decir, el que lo emplea aumenta su nivel de rentabilidad.
ya sea cuando lo emplea para el sector servicios, aumenta el salario real porque puede, al contratarlo por un menor salario, puede generar esto un aumento inmediatamente del salario en términos reales de la persona que lo está contratando. Es decir, el que lo está contratando, vamos a suponer que hubiese contratado un dominicano y el salario del dominicano es 17,000 pesos. Ok, si llega un haitiano y lo contrata por 15,000, significa que puede contratar más barato, dado el salario del que lo está contratando, puede contratar el mismo servicio por un menor valor. Es decir, que el salario real o poder adquisitivo de este que lo está contratando al haitiano aumenta. Y eso significa una transferencia de recursos de ese mercado laboral hacia el que lo está empleando, que es una persona de mayores ingresos. Así que hay obviamente un aumento de la desigualdad de ingresos en la República Dominicana con la presencia haitiana. No solamente deprime el salario, sino que hay un aumento de la desigualdad. Y obviamente que eso impacta también lo que es una situación de pobreza, porque cuando llega la presencia haitiana, si hay una reducción del salario del dominicano que pudiera trabajar en esa actividad, pues es lógico que al disminuir el salario hay mayor probabilidad de quedar por debajo de la línea de pobreza. Si hay mayor probabilidad de quedar por debajo de la línea de pobreza, eso significa que la incidencia de pobreza, que es la cantidad de pobres como porcentaje de población, aumenta. Esa es una parte del efecto de la presencia haitiana. La otra parte tiene que ver con la demanda de servicios sociales. Y en esto se refirió el presidente Luis Abinader recientemente y el gobierno en términos generales se refirió a ese tema. La presencia de la mano de obra haitiana, la presencia del inmigrante haitiano, no necesariamente trabajador, sino del inmigrante en términos generales, pues presiona los servicios sociales, los servicios públicos sociales. ¿Los presiona? Claro que sí. Pero presiona principalmente salud. Si usted se va a cualquiera de nuestras maternidades, se va a dar cuenta de que hay una presencia importante haitiana. Usted dice, hay que atenderla. Mira, claro, usted dice, mira, por humanidad, por consideración con nuestro prójimo, tenemos que atender. Claro, toda la consideración. Yo creo que el país, y esto es bueno que se sepa, el país, el pueblo que más consideración ha tenido con el pueblo haitiano es República Dominicana. Nadie, óigame bien, nadie, absolutamente nadie, tiene más consideración y le ha dado más apoyo a lo largo de su historia a Haití. Oigan bien, nadie. Estados Unidos, ni Francia. Francia, óiganme, ustedes no se imaginan lo que significó Francia para la cantidad de recursos que le sacó, le extrajo para reconocerle como un país independiente, Francia, a Haití. Usted no se lo imagina, lo cual pagamos nosotros una parte. Claro, claro, Francia tiene una deuda histórica con Haití. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Francia, por lo tanto, no le ha dado más beneficio a Haití que lo que le ha dado República Dominicana. Canadá tampoco le ha dado más beneficio a absolutamente nadie. Más beneficio de lo que lo ha dado República Dominicana a Haití. Nadie. Óigame bien, nadie. Le ha dado beneficios directos porque le ha empleado una gran cantidad de personas, que implica remesas importantes, le ha dado también servicios públicos importantes, le ha dado apoyo en situaciones dramáticas, como fue el caso del terremoto del año 2010, le ha dado un apoyo también significativo. Así que, óigame bien, como dominicanos nos debemos de sentir que hemos cumplido con Haití. Nosotros hemos cumplido. Eso dejando fuera lo que es toda esa situación histórica que obviamente nos marca. O sea, como pueblo nos marca porque nosotros nunca hemos puesto un pie en Haití militarmente. República Dominicana nunca ha puesto un pie militarmente en Haití. No lo ha puesto. República Dominicana no ha llegado con su ejército nunca a Puerto Príncipe. Nunca República Dominicana ha llegado a Puerto Príncipe. Nunca. Nosotros hemos sido respetuosos. Nosotros nos independizamos de Haití en 1844 y nuestro ejército llegó hasta la frontera empujando al ejército haitiano que estaba en territorio dominicano. Lo hizo por la frontera sur y por la frontera norte. Ahí fueron batallas donde el dominicano defendió su territorio y empujó al haitiano hasta su frontera. Pero nunca nosotros hicimos lo que sí hizo el ejército haitiano, que fue llegar a Santo Domingo y quedarse 22 años. Es decir, que históricamente nosotros pudimos haber tenido una actitud distinta con Haití, pero no, hemos sido un pueblo sumamente colaborador con Haití, sumamente colaborador. Entonces, nosotros nos debemos sentir bien. Ahora, ¿qué sucede en Haití
en esta situación. Fíjense, ya le hablé la importancia de Haití. La mano de obra que viene es importante para los sectores productivos, es importante, tiene un valor agregado, crea un valor agregado, eso sin lugar a dudas. Es importante para las finanzas públicas porque cuando llega nos demanda una gran cantidad de recursos y crea, obviamente, esto una situación donde el gobierno tiene que destinar más recursos y presiona entonces las finanzas públicas aumentando el déficit. Es decir, que afecta también la finanza pública, afecta el mercado laboral, crea un valor agregado, pero deprime los salarios. Va a las finanzas públicas, las afecta porque como se parece mucho al pobre dominicano, el pobre dominicano es un receptor neto de recursos. El pobre dominicano es receptor neto. ¿Qué significa eso? De recursos públicos, que demanda más recursos públicos de lo que paga impuestos. Así mismo el haitiano. El haitiano, si usted lo observa, el haitiano que llega al país tiene un nivel de educación de alrededor de 8 años de escolaridad. Esos 8 años de escolaridad es el mismo que tiene en promedio el dominicano pobre. Y esos 8 años de escolaridad, que es menos de primaria, obviamente que cuando salen al mercado de trabajo los remuneran muy parecido. Y al remunerarlo muy parecido, como aumentó la cantidad de haitianos con ese mismo nivel de escolaridad, deprime el salario. Es decir, que tiene un efecto. Por el lado de las finanzas, entonces, ese cuando llega, dice, paga lo mismo de impuestos, pero demanda los mismos servicios de salud. Y al demandar los mismos servicios de salud o de educación también, eso hace que entonces el gobierno dominicano tenga que ser un pagador neto frente a ese inmigrante haitiano. Así que ahí vemos claramente cómo se tiene que la presencia haitiana tiene una influencia significativa y la tenemos que tener muy en cuenta, tanto en el mercado laboral como por el lado de las finanzas públicas. Tiene su impacto, tiene su impacto. Ahora, esto hay que verlo, dicho esto hay que verlo ahora con lo que está sucediendo en Haití. ¿Qué está sucediendo en Haití? ¿Qué efecto pudiera tener eso sobre nuestro mercado laboral y sobre nuestras finanzas públicas y también sobre nuestra tranquilidad? Porque lo que está sucediendo en Haití es algo verdaderamente preocupante, sumamente preocupante. Vamos ahora a hacer una pausa y entonces vamos a desarrollar ese tema en el próximo segmento de Tecnopol.